pero yo voy al Perú, pero no quiero Congreso. Pero Bolívar es una república, no, no quiero Congreso. Si quieren que vaya, yo, pero disuelvan el Congreso. Se tuvo que disolver el Congreso solito. Me dan el poder militar, me dan el poder de justicia, me dan el poder ejecutivo, me dan el poder de hacer leyes, me dan todos los poderes. Bolívar llega y es proclamado dictador. No hay un poder que le equilibre. Bolívar, si Bolívar dice que mañana te mueres, te mueres. Si Bolívar dice que hay que cobrar tributo, se cobra tributo. A la buena, a la mala, pero se cobra tributo. Bolívar llega con cargo de dictador. El Congreso se autodisuelve. La Constitución se va al tacho. La Constitución del 23, que decía que el Perú era una república, se va al tacho. Bolívar llega con cargo de dictador. Y con ese cargo de dictador, organiza las batallas de independencia, Junín y Ayacucho. Con ese cargo de dictador, obliga a que los indios paguen tributo. San Martín había eliminado el tributo indígena, Bolívar lo volvió a cobrar. San Martín había eliminado la mita, Bolívar casi vuelve a establecer la mita, ¿no? Casi. Bolívar pidió aportes, préstamos, cupos. Bolívar decía, todo es para la independencia. Y había ocasiones en las que iban a tu casa y a la fuerza te cobraba. No, que no tengo nada. ¿No tienes nada? Me llevo tu puerta sirve como leña. No, que no tengo nada. ¿No tienes nada? Tu caballo viene para el ejército. No, no tengo nada. Tus hijos están jóvenes, que vengan como soldados. O sea, Bolívar impuso autoridad a la mala, como dictador, pero impuso autoridad. Organizó la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Sabes que en la batalla de Junín participan los húsares, ¿cierto? ¿No? La batalla de Ayacucho se da en la Pampa de la Quina. Una el 6 de agosto y la otra el 9 de diciembre de 1824. Y las dos terminan siendo victorias, ¿no? La de Junín más difícil, porque se estaba perdiendo la batalla. Dicen que se ordena a las tropas que abandonen el campo de batalla. Y el mayor Rasuri, en lugar de decir a las tropas, vayámonos, le dice a las tropas, regresemos, ¿no? Entonces, las tropas hacen la finta de irse y regresan por la retaguardia y atacan a los realistas. Y Junín se gana casi de casualidad, ¿no? En Ayacucho fue algo ya más fuerte emocionalmente, porque tú veías el bando del virrey y veías el bando de Bolívar. El bando de virrey dirigido por el general Canterac. El bando de Bolívar dirigido por Sucre. Si tú preguntabas en los ejércitos, hacías una encuesta, los mismos apellidos. Padre e hijo enfrentados en un campo de batalla. Muchos hijos a favor del proyecto bolivariano, muchos abuelos o padres a favor del proyecto del virrey. Familias enfrentadas en campo de batalla. Finalmente, después de la batalla de Ayacucho, se firmó la capitulación de Ayacucho, ¿no? El representante de Bolívar y el representante del virrey La Serna, o sea, Sucre y Canterac, firman este documento. ¿Y qué dice este documento? Que el Perú va a ser libre e independiente. España libera al Perú. Está bien, ha sido derrotado, acepta su derrota, pero a cambio tienen que haber algunos beneficios para los españoles. Y hay un montón de beneficios, ¿no? Primero, que los altos mandos españoles van a seguir observando su trabajo, con la diferencia que ahora servirán al ejército del Perú. Segundo, que no se les va a tocar sus propiedades, que no se les va a expulsar, que no se les va a deportar, y si se pretendiese deportarlos, el Estado peruano tendría que financiar el viaje. Y adicional a ello, el Estado peruano tendría que pagarle a la España por haberse independizado, ¿no? Digamos en el colmo de los colmos, ¿no? Es cierto que esa deuda nunca se pagó, pero el hecho de que esté ahí significaba que nos iba a traer problemas en el futuro, porque España en el futuro nos va a querer cobrar esa deuda. Por eso es que en el futuro hay un combate el 2 de mayo, donde España vino con el pretexto de cobrarnos. Pregunta sobre la independencia del Perú. El proceso de emancipación no fue propiamente una revolución, ya que en lo social. ¿Por qué no es una revolución la independencia del Perú? Porque cuando tú hablas en matemática de revolución, tú entiendes en revolución una vuelta entera, ¿sí? Matemáticamente.
Entonces, si yo entiendo una revuelta entera, entiendo un cambio entero, hablando socialmente. Y un cambio entero no se dio. ¿Cuál fue el cambio social que hubo? Que se fueron los pocos españoles que había y nada más. Criollos seguían existiendo, indígenas siguen existiendo, mulatos, mestizos siguen existiendo, esclavitud sigue existiendo, indígenas, mitayos se sigue existiendo, gente discriminada sigue existiendo. O sea, cambios sociales no hubo. ¿El cambio cuál fue? Se fueron un grupo de españoles. Es más, otros grupos se quedaron. No hubo ese cambio social, ¿no? Como no hubo ese cambio social, muchas cosas del virreinato se seguían dando, la esclavitud se seguía dando. De repente un poquito menos, pero se seguía dando. La marginación, la discriminación indígena, la falta de educación indígena, se seguía dando. Respuesta, letra C, letra E. Dos, personaje político, autor de la Carta de los Países Americanos. Esto lo comentamos creo en el capítulo anterior. Ustedes saben que hubo precursores de la independencia, ¿no? Uno de los precursores fue Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Juan Pablo Vizcarra de Guzmán fue arequipeño, fue jesuita, fue educado por jesuitas, por intelectuales, por religiosos. Él escribió una carta, Carta a los Países Americanos. ¿Y qué decía en su carta? Él hacía un llamado a los criollos. Él le decía a los criollos, ¿qué están esperando para independizarse? ¿Cuándo van a empezar la lucha por la independencia? Pero ya, ahorita, ahorita. Inclusive les decía, criollos, ustedes van adelante y jalen, capten a los indígenas y a los mestizos. Solos no van a poder hacer la independencia. Eso es lo que Vizcardo escribe en la Carta de los Países Americanos. Son precursores separatistas. Vizcardo fue un precursor separatista. Quería que el Perú se separe de América, de España. Miranda fue de Venezuela. Él peleó en la independencia de Venezuela. Él peleó en la Revolución Francesa. Él peleó en la independencia de Estados Unidos. Contra separatista. Es más que precursor, más que escritor, más que intelectual, fue luchador social, fue luchador político. En cambio, Baquijano y Hipólito Unanue eran boquilla nada más. Hipólito Unanue, en la Escuela de Medicina de San Fernando, hablaba mal en contra de las autoridades, pero nada más decía. O decía los problemas que había en el virreinato, pero nada más. Conspirador sí era, pero un paso más no daba. No es separatista. Baquijano, lo más valiente que hizo fue escribir un discurso. El ya no hizo. Su acto más atrevido fue escribir un discurso que en realidad no era un elogio, era una crítica al virrey Jauregui, ¿no? Entonces, aquí tenemos la independencia de Venezuela y la independencia de Estados Unidos, en las tres estudios, ¿ya? Ahora, pero, profe, entonces, ¿cuál es su aporte, profesor? ¿Cuál es su aporte? ¿Luchó por la Revolución Francesa? Sí, pero si luchó por la Revolución Francesa, ¿eso en qué le favorece a América? No tiene sentido la A, ¿cierto? ¿Publicó la Carta de los Países Americanos? No, él no publica esa carta. No publica esa carta, ¿no? ¿Apoya el Mercurio peruano? No, él es de Caracas. ¿Luchó en la batalla de Cucho? No, no luchó en la batalla de Cucho. Una logia. ¿Qué es una logia? Una logia es una sociedad secreta. Una logia es un grupo de gente que se prepara para hacer algo, pero lo hace a escondidas, clandestinamente, para que no los encuentren, para que no les hagan daño. Esa es una logia. 5. Para 1815, la única junta de gobierno que había logrado sobrevivir a la represión realista sería la Junta de Buenos Aires, Argentina. Argentina, o Buenos Aires, nunca fue derrotada por virreyes. Acuérdate que atacó 3 veces al Perú, y después San Martín fue el cuarto intento. Buenos Aires nunca fue derrotada, siempre luchó. Se puede decir que si la independencia es nuestra, en parte le tenemos deuda a Argentina, porque ellos fueron los que impulsaron, por lo menos el primer paso. La independencia de Chile se consolidó con la batalla de Maipú. Recuerda que hubo 3 batallas de San Martín en Chile: Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Chacabuco ganó, Cancha Rayada perdió.
Maipú ganó 2-1. ¿Te acuerdas? Maipú fue la que selló. 7. El desembarco de San Martín en el Perú se produciría en, si nos referimos al primero, es en Pisco, para luego dirigirse a Huaura. En Pisco hizo su primer cuartel, en Huaura hizo su segundo cuartel. Huaura está al norte de Lima, es una provincia. 8. Fracasada la conferencia de Miraflores, San Martín planea acciones militares dirigiendo a la Sierra Central un regimiento a cargo. ¿A quién mandó a la Sierra Central? ¿Te acuerdas que en la Sierra Central había alguien que prometía eliminar la mitad, eliminar el tributo, que ganó en Cerro de Pasco? ¿Te acuerdas que te comenté? Álvarez de Arenales. Álvarez de Arenales, que el que se contactó con los montoneros, con los campesinos, ¿no? El que logró convencer a los campesinos que ayuden. 9. Desde el punto de vista político, San Martín plantearía, ¿qué planteó San Martín? ¿Que era una república? No. ¿Unida a Perú y Chile? No. Profe, ¿no era la monarquía? Claro, era la monarquía constitucional, letra D. Y lo dijo 2 veces. Sus delegados lo dijeron en la conferencia de Miraflores y él mismo lo dijo en la conferencia de Punchauca, frente al virrey La Serna. ¿Recuerdas? 10. San Martín planteó que se nombrase una regencia compuesta por 3 individuos, cuyo presidente debía ser el general La Serna, con facultad de nombrar unos corregentes y el otro elegiría a San Martín. ¿Cuándo San Martín conversó con La Serna? Porque aquí me habla de San Martín y La Serna. ¿Cuándo conversaron? La única vez que conversaron ellos, o que se encontraron ellos, fue en la conferencia de Punchauca. ¿Te acuerdas que te dije que de la uni tomabas un colectivo, 40 minutos, 1 hora? Allí, ¿no es cierto? Ahí fue la única vez en la que ellos se... Ya. Y ahí fue donde San Martín le hizo la propuesta tentadora, ¿no? Prácticamente le dijo, si quieres tú puedes ser rey, ¿cierto? Ya, a eso se está refiriendo, porque dice, San Martín planteó que se nombrase una regencia compuesta por 3 individuos cuyo presidente sería General La Serna. O sea, San Martín le está diciendo a La Serna, oye, si quieres, ayúdame, pero si quieres tú te quedas en el cargo, pero ayúdame en mi proyecto, ¿no? Ahora, luego dice, La Serna pidió unos días para estudiar la propuesta con sus generales. Ya. Pero La Serna quería aceptar. La Serna tenía una postura muy leal a España, muy fidelista, ¿cierto? Bueno, a ver, nos preguntan, del texto anterior podemos inferir que a fin de materializar su plan monárquico, San Martín no debería traicionar a los patriotas. La Serna estaba dispuesta a aceptar la independencia siempre y cuando no un Borbón accediese al trono del Perú, ¿no? San Martín tenía poco tacto político y que esto lejos de acercarlo a los realistas, agravó más su conflicto con estos. El Libertador tenía la preposición a suspender la campaña libertadora si veía la situación programa político por otro. La adhesión. Si la Serna aceptaba eso, obviamente San Martín ya no iba a estar movilizando a su gente, ya iba a pactar. O sea, ya no iba a haber una guerra de independencia, iba a ser una independencia pactada, lograda pacíficamente, conversando, dialogando, ¿sí? Letra de delito. A ver, bueno, nos vamos a saltear ya a la 12 y a la 13, y ahí nos quedamos. El primer Congreso Constituyente fue presidido por Francisco Javier Luna Pizarro. Él fue el primer presidente de nuestro primer Congreso Constituyente. ¿Qué hizo nuestra primera Constitución, la de 1823? Que decía que el Perú iba a ser una república unitaria con un solo Estado. Ahora, Luna Pizarro dirigió el Congreso, pero también hubo un presidente honorario. ¿Qué es un presidente honorario? Que por su amplia trayectoria, por los libros que había escrito, por su prestigio académico, lo eligieron como un presidente honorífico, ¿no? Como una figura. Así como en un concurso hay a veces premio consuelo o premio honorífico, igual. El presidente honorario del Congreso fue Toribio Rodríguez de Mendoza, pero él fue el honorario. Luna Pizarro fue el presidente que en la práctica dirigía las reuniones del Congreso, dirigía los debates, él fue. Ahora, Luna Pizarro tiene una anécdota bien interesante. Dicen que cuando él era niñito, lo castigaron en un salón de clase. No sé si tú has leído la, eh,
las historias de Ricardo Palma, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. ¿Tú has leído la historieta de A Rincón Quita Calzón? ¿No? Cuando un maestro entra a un salón porque no había profesor y empieza a preguntar a los niños varias preguntas del curso y los niños no responden, los llamaba a la esquina y le tiraba su latigazo. Ya. Dicen que uno de los niñitos que le cayó su latigazo en ese tiempo era Luna Pizarro. Y que en ese tiempo Luna Pizarro era contestón, pero contestón en el buen sentido, porque cuando le cae su latigazo, Luna Pizarro, cuando era niñito en el colegio, le responde a su director, ¿no? Director, así como usted nos está haciendo preguntas y nos tiene un latigazo por no responderle, yo le puedo hacer una pregunta y el director confiado, pues, sí, adelante. Y le hace una pregunta y el director no contesta. Esa, ese relato, esa tradición peruana de Ricardo Palma, a Rincón Quita Calzón, seguramente es una anécdota, ¿no? Pero puede ser real, porque Ricardo Palma leía bastante, ¿no? Pero el protagonista de esa historia es Luna Pizarro, cuando era niño. Y la 13, con la primera campaña de puertos intermedios, los líderes del primer Congreso Constituyente buscaban liberar al Perú, o sea, vencer a los realistas. Realistas son a la gente que defiende al virrey. Bien, jóvenes, este es el tema del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Espero que hayas prestado atención a los temas importantes, hayas realizado tus anotaciones. No sé si tienes alguna pregunta o alguna duda. Y si no, te invitamos a comenzar con tu examen o tu práctica del día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Si tienes preguntas, somos Edison Flores. Muchas gracias. ¿Preguntas o dudas, jóvenes? No, profesor. Todo claro. Julio, todo claro. Espíritu, Guisado, Dayana, Dairon, Dan, Munive, Badajoz, Farías, Guille, Ramos, Carolina, Andrade. Sí, ya podemos ir resolviendo. Profesor, cuando San Martín logró su independencia, ¿qué es lo primero que hizo? O sea, ¿quién contrató para que lo ayude Ya. cuando logró? Cuando independizó el Perú, ¿te refieres? Sí, Después de la proclamación. sí. Ya. Cuando él proclama la independencia en Huaura, en Lima, eh, él comienza un gobierno llamado el Protectorado. Y en el Protectorado él trata de hacer que el Perú se convierta en una monarquía. Por eso envía una comisión a Europa a buscar un príncipe, un rey, ¿no? Y también crea 3 ministerios: de guerra, relaciones exteriores, después de la independencia. Poco día después de la independencia empieza su gobierno llamado el Protectorado. No sé si eso responde a la pregunta o hay otra pregunta o repregunta que quieras hacer. ¿Qué fue lo que dijo? Por eso, perdón, es que no escuché bien, es que mi audio está un poco mal, pero Ya, a ver, ¿me repites la pregunta? De repente necesitas alguna respuesta exacta. ¿qué fue lo que hizo San Martín después de la proclamación y de la independencia? Hizo hacer una monarquía, ¿no? Pero ¿de quién tuvo ayuda Ah, para ya, buena lograrlo? pregunta. En el Perú, por ejemplo, su brazo derecho fue Bernardo Monteagudo. Él fue como su brazo derecho en política, en política. Luego se publicó un diario, se llamaba El Sol del Perú. El Sol del Perú defendía la ciudad de San Martín. Uno, Bernardo Monteagudo, que era su brazo político. Dos, un diario, El Sol del Perú. Bueno, El Sol del Perú defendía la ciudad de San Martín, pero el diario La Abeja Republicana criticaba la ciudad de San Martín. ¿Ya? Entonces, tiene esos dos, ¿no? Bernardo Monteagudo, que lo apoya políticamente, y El Sol del Perú. Ok, profesor, gracias. Gracias. Voy a hacer mi práctica ya. Gracias al máximo, profe.